Buenas tardes, bienvenidos a la clase de jurisprudencia. El día de hoy vamos a hablar sobre los casos relevantes y las aplicaciones de la jurisprudencia. Bueno, recuerden todo lo que hemos estado viendo a lo largo de la clase, definición de jurisprudencia, interpretaciones y aplicaciones del derecho. También vamos a ver la función de la jurisprudencia, que estuvimos también viéndola, donde vamos a ver la orientación en la aplicación de normas y vamos a analizar casos relevantes y su impacto en el sistema legal. Primero, ¿qué principios fundamentales de la jurisprudencia tenemos? Primero tenemos que puede ser un precedente judicial, sirve para interpretar sus normas y da cambios en la jurisprudencia. Es importante el principio de stare decisis, es decir, de tener un precedente de decisión. ¿Qué interpretación de normas? Pues hay métodos de interpretación y además cambios en la jurisprudencia, pues nos habla de la evolución y la adaptación. Bueno, entonces uno de los principios fundamentales de la jurisprudencia pues es el precedente judicial, que está basado en el principio decisis, que va a significar que las decisiones de casos anteriores deben de ser respetadas. ¿En dónde? Pues en casos futuros que sean similares. Esto va a ayudar a que se mantenga una estabilidad, una predictibilidad y pues ay, se me fue la palabra, una coherencia. Además, pues la interpretación de las normas va a ser esencial para aplicar correctamente lo que es la ley. Van a existir diferentes métodos de interpretación, como por ejemplo las que ya vimos, la interpretación literal, la sistemática y la teleológica. La jurisprudencia no va a ser estática, es decir, va a tener cambios social, va a tener que tener adaptaciones y evoluciones según los cambios sociales y la realidad que está en el entorno en el que se está desarrollando la jurisprudencia conforme a los casos que son presentados, obviamente, ante los tribunales. Esta adaptabilidad pues, va a ser fundamental para que el sistema jurídico que busca ser justo y relevante, pues sea funcional. Ay, no sé qué es eso que salió ahí. Ahora nos vamos a enfocar pues en el primer caso relevante. ¿Qué nos dice la diapositiva? Casos ciudadanos con problemas de insomnio y estrés. Vamos a ver una descripción del caso, vamos a conocer el contexto y los hechos relevantes. Vamos a conocer el expediente donde se está llevando el caso, que es el expediente el amparo en revisión 895, diagonal 2019. Nuestro quejoso y recurrente es un ciudadano con problemas de insomnio y de estrés. La fecha de resolución fue el 27 de mayo del 2020. Como palabras claves tenemos acceso a medicamentos controlados, derechos analizados, derecho a libre desarrollo de la personalidad y derecho a la salud. Hecho número uno. Bueno, en abril de 2018, un ciudadano con problemas de estrés e insomnio solicitó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a la que en lo sucesivo vamos a llamarlo COFEPRIS para no estar diciendo el contenido de sus siglas, que le informara dónde podía comprar algunas benzodiazepinas, a los que le vamos a llamar medicamentos controlados, y si podía emitir una autorización oficial para adquirir esos medicamentos. ¿Qué dijo la COFEPRIS? La COFEPRIS respondió que con fundamentos en diversos artículos de la Ley General de Salud y del Reglamento de Insumos para la Salud, los medicamentos que deseaba se pueden adquirir en farmacias. Además, también le notificó que para su compra no iba a ser necesaria una autorización oficial de COFEPRIS. Bastaba con una receta emitida por un profesional de la salud autorizado para prescribir dichos medicamentos. Inconforme con esta respuesta, nuestro ciudadano promovió una demanda de amparo.
indirecto para solicitar a un juez de distrito que revisara si los artículos de la Ley General de Salud que la COFEPRIS había tomado como base y del Reglamento de Insumos para la Salud que también la COFEPRIS tomó como base, citados en respuesta de la COFEPRIS, iban a ser acordes a la Constitución porque desde la perspectiva del ciudadano vulneraban su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Pues la decisión de consumir benzodiazepinas, según el ciudadano, es exclusivamente personal y no quería que hubiera una receta emitida por un profesional de salud para conseguirla. Por eso él se refiere a que era exclusivamente personal y que no tenía que pasar por algún profesional que emitiera la receta. ¿Qué dice a ver, vamos a ver cómo fundamentó su dicho. Lo fundamentó en un precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la primera sala determinó que era inconstitucional la política prohibicionista de la cannabis o marihuana para usos lúdicos o recreativos. ¿Por qué? Porque vulneraban el libre desarrollo de la personalidad. Si están un poquito confundidos, de por qué mandó hablar este precedente que hablaba de la marihuana o de la cannabis como inconstitucional la prohibición es porque la ay, ¿cómo se llamaba? Benzodiazepinas también, y al igual que la marihuana, son un psicotrópico. Por eso, ya estamos viendo cómo iba encuadrando en un hecho parecido al precedente que tenemos de la primera sala que determinó que era inconstitucional prohibir la cannabis para uso lúdicos o recreativos porque vulneraba, a criterio de la Suprema Corte, el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, el juez de distrito que conoció este asunto dictó su sentencia en marzo de 2019. En esencia, le negó la razón al ciudadano, confirmando lo dicho por COFEPRIS y las normas. La venta de benzodiazepinas no está prohibida, por lo que puede ser adquirida por una farmacia con una receta médica. ¿Pero qué quería nuestro ciudadano? Adquirir la benzodiazepina sin necesidad de pasar por un profesional de la salud que le expidiera una receta. Después de que nuestro juez de distrito dijo que lo que dijo la COFEPRIS estuvo bien, el ciudadano pues quedó inconforme con la resolución del juez de distrito, entonces interpuso un mecanismo de defensa judicial llamado recurso de revisión. En este medio solicitó a un tribunal colegiado, ya pues acuerdan quienes emitían decisiones, tribunal colegiado de circuito y Suprema Corte, que revisara si la decisión del juez de distrito había sido adecuada. En septiembre de 2019, el tribunal colegiado se declaró incompetente para resolver el problema planteado con respecto a las disposiciones de la Ley General de Salud y la de riesgo, ay, ¿cómo se llamaba la RIS? Y la de Reglamento de Insumos para la Salud, ya iba a decir otra cosa. Por lo que solicitó a la Suprema Corte que atrajera el caso. Entonces, la Suprema Corte atrae el caso y la segunda sala determinó en resolver. Entonces, si el ciudadano requiere consumir benzodiazepinas con fines terapéuticos, va a tener que acudir a un profesional a la salud autorizado por la Secretaría de Salud para que lo acompañe al elegir el tratamiento más adecuado para atender sus padecimientos. Esa fue nuestra resolución. Si quieres consumir benzodiazepinas, acude con un profesional de salud para tu cuidado, para que te acompañe a elegir el tratamiento más adecuado para atender los padecimientos que tienes.
En el ámbito de la jurisprudencia reciente, pues hemos observado varias tendencias importantes. En primer lugar, pues tenemos que ha habido un desarrollo significativo en los derechos humanos, como un aumento en los casos que abordan la discriminación, la igualdad de género y que reflejan una respuesta a una creciente demanda social de justicia. Además, la adaptación a nuevas realidades, como por ejemplo los casos relacionados con tecnología y privacidad, pues plantean nuevos desafíos para los tribunales. Y la globalización, pues también ha influido, ya que las normas internacionales y los tratados están comenzando a tener un impacto más visible en la jurisprudencia local, obligando a que los tribunales consideren cómo se van a aplicar las normas en un contexto nacional. La jurisprudencia entonces va a jugar un papel fundamental en la sociedad actual. En primer lugar, pues actúa como un mecanismo de protección de derechos, asegurando que las violaciones a derechos humanos y civiles sean abordadas adecuadamente por el sistema legal. Además, la jurisprudencia proporciona estabilidad jurídica, permitiendo que los ciudadanos y las empresas anticipen el comportamiento del sistema legal, lo cual pues es vital para la seguridad en las transacciones y en las relaciones. Por último, la jurisprudencia también sirve como una herramienta educativa. Los estudiantes de derecho y los profesionales pueden aprender de los casos anteriores, entendiendo cómo se aplicaban y cómo se van desarrollando y aplicando las nuevas leyes a las situaciones reales. Hemos revisado varios casos relevantes y su impacto en la jurisprudencia. Bueno, varios casos irrelevantes, no, nada más vimos uno. El de donde mandan a traer el precedente del uso de la cannabis para uso lúdico, tratando de aplicarlo con la benzoca, esa cosa. Estos casos no solo demuestran la evolución de la ley, sino que también van a subrayar la importancia de la jurisprudencia en la adaptación a las nuevas realidades sociales y legales. A medida que avanzamos, nos vamos a enfrentar a desafíos futuros como la regulación de la inteligencia artificial, la protección de datos y el respeto por los derechos humanos en un contexto global. Es esencial que sigamos analizando y entendiendo la jurisprudencia, ya que es un componente vital para un sistema legal justo y equitativo. Les voy a dejar de tarea porque ahorita ya no nos alcanza el tiempo para ver otro caso relevante. Déjenme nada más lo busco. No sé si esto los había dicho anteriormente. Bueno, vamos a revisarlo ahorita en lo que nos queda de tiempo. Sí tenemos tiempo, yo creo. Tenemos el caso del amparo en revisión 2806 del 2012. Déjenme lo descargo para mejor mostrárselos acá. Permítanme tantitito. Listo. Bueno, tenemos nuestro amparo directo en revisión 2806 diagonal 2012. ¿Quién es el ministro ponente? Arturo Saldívar, no, que no lo crean, sus resoluciones eran finísimas. Sentencia emitida por primera sala. ¿En qué fecha? Ay, perdón. 6 de marzo del 2013. Como tema principal tenemos el derecho a la libertad de expresión, lenguaje discriminatorio, expresiones homófobas, derecho al honor, de discurso de odio, medios de comunicación, periodismo, libre circulación de ideas. ¿Cuáles son nuestros antecedentes? Bueno, la persona con las siglas APH fue el fundador de un periódico
de nombre S, obviamente estos no son los nombres reales, en Puebla, demandó al periodista EHQ por haber emitido una nota en el diario I. APH consideraba que la nota dañaba su honor, imagen, fama y reputación, que era un ejercicio excesivo de la libertad de expresión con imputaciones falsas y acusaciones infundadas sobre su desempeño y el de sus colaboradores, en el que se señalaban además como maricones y puñales. Un juez civil de Puebla le dio la razón a APH y condenó a EHQ a una indemnización por daño moral, así como la publicación de un extracto de la sentencia en su periódico. La resolución fue confirmada tras ser apelada y posteriormente EHQ promovió un juicio de amparo directo, el cual le fue concedido por un tribunal colegiado de Puebla. APH interpuso un recurso de revisión como el que estábamos viendo ahorita, del cual conoció la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entendimos, Juan, que fundó un periódico, demandó a un periodista, Paco, por haber emitido una nota en un diario Vanguardia. Estoy viéndome con mentiras para que no estemos batallando con las siglas. Juan consideraba que la nota estaba dañando su honor, entonces un juez de Puebla pues le da la razón a Juan y condena a Paco y le da una indemnización por daño moral. ¿Qué hace Juan? Digo, ¿qué hace Paco? Pues promueve un amparo directo. Y entonces Juan pues interpone un recurso de revisión y llega hasta la Suprema Corte. ¿Qué se va a resolver? Bueno, se tiene que determinar si las expresiones emitidas en una nota periodística eran homófobas, si resultaban discriminatorias e impertinentes y si se encontraban excluidas de la protección de la Constitución Federal, que la Constitución Federal consagra para la libre manifestación de ideas. Estamos chocando con discriminación contra libertad de expresión. ¿Qué resuelve la Suprema Corte? Bueno, se revoca primero la sentencia, esencialmente por las siguientes razones. El empleo de los términos maricón y puñal en la nota del periódico actualizó un discurso homófobo y, por lo tanto, discriminatorio, porque constituían expresiones ofensivas u oprobiosas, ya que no fueron emitidas con simple críticas con afirmaciones o calificativos formulados en términos fuertes, sino que además iban a constituir un menosprecio en torno a una categoría personal. ¿Cuál? La orientación sexual. Además, pues fueron impertinentes por no encontrar una vinculación con el mensaje que el autor pretendía emitir, pues buscaba plasmar una crítica a la línea editorial del diario de Juan, en específico a la labor realizada por Juan al dirigirlo. Al desnostarle de forma burlesca mediante estas expresiones, se llegó a la conclusión de que la nota contenía expresiones absolutamente vejatorias excluidas de la protección constitucional de la libre manifestación de ideas. ¿Qué dijo la Suprema Corte? Tu discurso de decirle maricón y puñal a Juan choca con la protección que te da la Constitución para la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque tú lo estás discriminando por posible orientación sexual, sea o no sea, tú le dijiste maricón y puñal, dando pie a un discurso homofóbico. Además, el hecho de que en el presente asunto se encuentran involucrados dos medios de comunicación escrita no implicaba soslayar que las manifestaciones combatidas conformaban un discurso discriminatorio respecto del cual los medios de comunicación tienen una responsabilidad especial, una responsabilidad social para evitar su propagación. Imagínense ustedes un periódico con discursos de odio. ¿Cómo vota la primera sala? Resolvió el presente asunto por mayoría de 3 votos de la ministra Olga Sánchez Cordero y los ministros Arturo Saldívar y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Los ministros José Ramón Cosio Díaz se reservó el derecho a formular voto particular y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se reservó el derecho a formular voto particular y votaron en contra. Aquí podemos encontrar, si ustedes buscan esto, va a estar muy bonito que lo estén leyendo porque nos da todo, o sea, todo el chisme nos lo mete de una manera hermosísima para poder entender cuál fue el impacto de esta sentencia
porque le pone un límite a la libertad de expresión cuando utilizas discursos de odio sobre grupos vulnerables. Entonces, no es válido eso decir, estoy en mi libertad de expresión, por eso te dije maricón. No. Tu libertad de expresión se terminó cuando empezaste a manejar un discurso de odio. Y no lo digo yo, lo dice la Suprema Corte y aquí lo estamos viendo. En estos antecedentes, pues podemos ver fecha por fecha, paso por paso, como si estuviéramos leyendo una demanda de chismecito, de ese sabroso cómo se empezaron a pelear, qué fue lo que dijeron, todo, 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 pero en resumen ya vimos cómo resolvió la corte, qué dijo la corte, qué cosas tan simples y tan lógicas tomó para resolver, que no tienen tanta ciencia, pero se necesitaba una, pronunciación de todos modos, porque aún así sigue habiendo mucha gente que sigue insultando, sigue dando discursos de odio, escudándose en su libertad de expresión. Pero como ya vemos, esta tiene un límite cuando hablamos de discursos de odio. Entonces, todas aquellas críticas personales o todos aquellos discursos de odio disfrazados de críticas personales contra grupos vulnerables, llámese mujeres, indígenas, miembros de la comunidad LGBTTIQ, o cualquier otro grupo vulnerable, no están permitidos como libertad de expresión. Es un discurso de odio, le guste a quien le guste, porque así lo dijo la Suprema Corte. Entonces, esa sería toda nuestra clase por el día de hoy. Espero que les haya quedado claro un poquito de la aplicación de las sentencias y de los precedentes de la Suprema Corte, que pues está deshaciendo poco a poquito, pero aquí está bien bonito estar leyendo pura teoría y estar recordando lo bonito de la resolución de los amparos de Olga Sánchez Cordero, que después, como que entre más viejitos se van desviando a Morena, que después se fue secretaria de Gobernación, y luego Arturo Saldívar, que ahorita anda muy metido también dentro del gobierno, pero en su época, dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, están acusados obviamente de un montón de corrupciones, pero sus resoluciones son limpias, están bien fundamentadas y dieron paso a esta etapa de protección de derechos humanos que estamos viviendo en la actualidad. No sé qué les pasó sinceramente, pero chequen ustedes cualquier tipo de resolución que hayan emitido estos magistrados y se van a poder se van a quedar impactados el cambio que han tenido ahora con sus penosas declaraciones. Bueno, que tengan muy buena tarde. Es todo por hoy.